Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, según cuando puedan acceder a este video. En esta oportunidad voy a estar hablando sobre un tema muy interesante que es la sombra. Acá en el PDF que comparto vamos a ir detallando los aspectos de la sombra y sus distintas miradas y facetas. La sombra en términos jungianos, ¿qué es? Es aquello que negamos, reprimimos, olvidamos en nuestra psique, en nuestro inconsciente, que es una manera también, nuestro inconsciente personal, una forma de llamar a la sombra, y en ese receptáculo que es como si fuese el sótano de nuestra psique o de nuestra casa, ¿no? Que asociamos al aparato psíquico de una casa, es todo lo que vamos guardando, vamos negando, vamos reprimiendo, porque aprendimos en nuestros primeros años de vida que eso no era deseable, ¿sí? Que esas actitudes, esas conductas, esos deseos no estaban bien vistos. Entonces, este sótano, esta sombra, se va poblando de todo aquello que no nos agrada, que no reconocemos en nosotros mismos, pero que sí vamos a reconocer en los demás. Pero la sombra no es nada más lo negativo, no es nada más oscuridad. También es el oro de la sombra, ¿no? Todo aquel talento, potencialidad a la que también tuve que poner en este lugar porque no era aceptado, ¿no? Imagínense una persona que se desarrolla en una familia donde son extremadamente conservadores, científicos, por ejemplo, podría ser el caso, y nace un individuo con muchas condiciones para el arte o muchas inclinaciones para el arte. Todas esas inclinaciones para el arte que van a ser de alguna manera no aceptadas por este grupo familiar, van a empezar a formar parte de esa sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque el individuo quiere ser aceptado en ese grupo de pertenencia, en esa familia. Entonces, para poder ser aceptado, toda esa inclinación artística y demás, la va a tener que ocultar, hasta el punto que él mismo se va a convencer, seguramente, de que no es una persona ni artística, ni creativa, ni nada de eso. Entonces, toda esa sombra contiene también esos talentos, esas potencialidades dormidas que están ahí esperando poder salir. Bueno, entonces tenemos una sombra personal, como decíamos, que es una sombra que pertenece a cada individuo y que se va conformando a partir, perdón, de la matriz de identidad de estos grupos primarios, y una sombra colectiva, perdón, que pertenece a una comunidad, una sociedad. Puede pertenecer a una familia también, a una nación. ¿Y cómo la detectamos en realidad a esta sombra? Que eso es algo importante. Bueno, se detecta a través del mecanismo de la proyección y del chivo expiatorio. ¿Mm? Entonces, cuando alguien se enoja exageradamente con otro, por una conducta, que a lo mejor no reviste la mayor importancia o no la reviste para otra persona, podemos estar enfrente de lo que se llama la sombra. ¿Por qué? Porque ese individuo está proyectando esos contenidos inconscientes, negados por él mismo, pero que sí los puede ver en el afuera, ¿no? En el receptáculo de otra persona, ¿no? Es como un gancho en la otra persona, en otro individuo, sobre el que se proyecta esa imagen, ¿no? Como si fuese una pantalla de cine. En ese otro van a aparecer todas esas actitudes, conductas negadas de uno mismo que las vemos claramente en el otro, pero no las aceptamos como propias, son del otro. Después también la sombra aparece en los sueños. Se cree que soñar con animales salvajes, monstruosos, ¿no? Animales no solamente que existen, sino en la naturaleza, sino animales sobrenaturales, tienen que ver con una baja integración de la sombra, y hay mucha proyección. Pero a medida que la sombra se va integrando, ya estas imágenes no tienen forma animal, sino que empiezan a tener forma humana,
y se empieza a representar la sombra a partir de personas de la misma edad del soñante y del mismo sexo. Entonces, cuando se sueñe con alguien que tiene nuestra misma edad y nuestro mismo sexo, claramente estamos frente a un elemento en el sueño que se relaciona con la sombra. Bueno, una clave para detectar la proyección y la sombra en nuestra vida cotidiana es la exageración y el rechazo. Como dijimos antes, cuando hay un excesivo enojo respecto de un otro o un excesivo rechazo, no tengan duda que ahí estamos frente a la sombra. Ahora bien, ¿todo es sombra? Porque entonces, si me parece, digámoslo así en términos corrientes, me parece espantoso la posibilidad de que alguien asesine a otro, más un asesino serial que lo hace digamos, como una costumbre, como un acto ya casi mecánico. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que critica a, a esta actitud también es un asesino en serie. Bueno, no todo es sombra, ¿sí? Por eso hay que puntualizar el tema de la exageración, del rechazo, de por qué esa persona me pone en ese humor, ¿no? Me predispone a todas estas emociones negativas. Pero claramente uno puede hacer una crítica sobre una conducta, pero esa crítica a esa conducta, esa actitud y demás, tiene que estar, tiene que ser armónica, digamos. Y como vuelvo a decir, si hay una exageración, bueno, ahí es donde hay lugar que no está bien integrada esa sombra. Bueno, ¿qué es la sombra para Jung? Es uno de los encuentro con la sombra como requisito para poder realizar el camino de la individuación, es el encuentro más difícil que tiene que sobrellevar un ser humano. Es un encuentro que les diría, en términos de Jung, que es casi aterrador. Es muy difícil confrontar esa sombra porque está tan en el inconsciente, ¿verdad? Está tan negada que no queremos hacernos cargo de esos aspectos oscuros, no son nuestros, no los reconocemos, no queremos siquiera reconocerlos. Entonces, ¿qué ocurre? El individuo huye frente a esta posibilidad, pero lo único que consigue a la larga es que la sombra se vuelva hostil con ese individuo y también para con los demás, ¿no? Porque al estar proyectando, el enemigo es el otro, bueno, ahí ponemos en riesgo nuestras buenas relaciones con los demás y además, bueno, perdemos objetividad, ¿verdad? Y la posibilidad también de transformarnos, porque en la medida que no haya nada que resolver, ¿cómo vamos a evolucionar? Bueno, la sombra está muy presente en el arte, obviamente, porque la sombra es parte de nuestra naturaleza. Entonces, en la literatura vamos a encontrar el clásico ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es, bueno, esta duplicidad, ¿verdad? Donde el Dr. Jekyll es el individuo que está adaptado a la sociedad, muy bien adaptado a la sociedad, cumple un rol, es una persona, un individuo que es productivo para la sociedad, y por otro lado tiene este personaje oscuro que es Mr. Hyde, que es el que realiza los actos que el Dr. Jekyll jamás se atrevería a realizar. El doble, entonces el gemelo, carga en sí mismo la proyección de lo inquietante, ¿verdad? Porque es como si esa sombra que está internalizada, ¿no? En nuestro inconsciente, muy internalizada y muy escondida en ese inconsciente, saliera a la luz. Entonces, al verla, ¿no? Al ver esa sombra representada simbólicamente en la idea de un gemelo, es donde nos causa inquietud. Por eso este es un recurso muy utilizado en el cine también. Acá vemos un ejemplo de gemelas, las gemelas fotografiadas por la fotógrafa Diane Arbus, que es una fotógrafa norteamericana que se encargaba de buscar esta idea de lo siniestro, ¿no? De lo que rompe un código, de lo que es inquietante,
en la vida cotidiana y lo retrataba. Y acá tenemos unas gemelas de la película El Resplandor o The Shining, que es una película de los años 70, dirigida por Stanley Kubrick, sobre un libro de Stephen King, en cuya historia un matrimonio con algunos problemitas conyugales y que tiene un niño muy especial con poderes sobrenaturales de telepatía y demás, van a pasar el invierno en un hotel porque el marido, que es el que tiene que escribir un libro o quiere tomar ese tiempo para escribir un libro, se ofrece como cuidador de ese hotel. Y el niño, que tiene una gran sensibilidad, empieza a tener visiones de crímenes que han acontecido en ese hotel, y en especial del crimen del cuidador del hotel de hace muchísimos años, que mata a su mujer y sus dos niñas, que son dos gemelas. Entonces, bueno, acá lo siniestro, ¿no? La idea de lo siniestro, en términos freudianos, que tiene que ver cuando se rompe un código, ¿no? Ese padre que tiene que cuidar a esas niñas, ese padre que en principio como arquetipo, ¿no? ¿Qué es lo natural en el rol del padre? El cuidado, la protección, el proveer, ¿no? El proveer los medios necesarios para que sus criaturas crezcan. Acá cambia el código, se rompe ese código y el padre termina siendo el asesino, ¿no? El que destruye. No ya el padre amoroso que crea y da vida y acompaña la vida, sino es el padre que termina con la vida. Bueno, más personajes en el cine relacionados con la sombra, los típicos, Drácula, los vampiros y, por ejemplo, el hombre lobo. Hay una disciplina que estudia los monstruos y los va a dividir en monstruos buenos y monstruos malos. Los monstruos buenos son aquellos que tienen un aspecto monstruoso, pero no son malos en sí mismos, no están tomados por la sombra ni por la maldad, ¿no? Podemos señalar el ejemplo del jorobado de Notre Dame, el hombre elefante. En cambio, los malos absolutos, digamos, los malos que están ya tomados por la sombra, podrían ser los vampiros, Drácula, por ejemplo, o los demonios propiamente dichos, ¿no? Que poseen a la víctima hasta el punto de matarla. Bueno, vuelvo al tema de lo siniestro y de la idea de que el mal siempre busca la división, siempre se va a introducir, digamos, en la vida del individuo o de una comunidad, de donde sea, a través de una grieta, de una fisura, ¿no? Desde ese lugar es donde divide. Mientras que lo luminoso, lo divino, tiende a la luz, tiende a la integración. ¿Mm? Y a la aceptación también de la sombra. Bueno, en la mitología, por ejemplo, en el camino del héroe, la sombra siempre se va a representar con personajes fantásticos o personajes sobrenaturales, monstruosos, como pueden ser los ogros, los dragones, que el héroe tiene que ir venciendo para poder avanzar en ese viaje y cumplir su misión. La sombra también la vamos a ver representada con lugares arquetípicos y situaciones, tales como cuevas, vientres de animales, el inframundo, los sótanos, los subterráneos, las bodegas, los cementerios, los laberintos, las casas embrujadas, en fin, todo lugar que implica un encierro, donde no hay una conexión con el exterior, sino que se crea como una especie de mundo propio, una trampa del cual hay que salir. Y también se puede ver representada la sombra como un hecho meteorológico, un invierno, una tormenta, un incendio que se expande, lo que es incontrolable, lo que tiene sus propias reglas de alguna manera, y que para poder superar esa situación se necesita un acto heroico. Bueno, con respecto a la representación animal, acá vemos algunos ejemplos que en fotos, como por ejemplo el cuervo, los lobos, los perros, la pantera, son todas representaciones de lo nocturno, el inconsciente, la sombra. Fíjense que son animales de pelaje negro, ¿no? También podemos encontrar esto en los gatos, ratas, bueno, murciélagos.
serpientes también, o sea, animales que generan este especie de inquietud y rechazo, ¿no? Son animales que o bien nos dan miedo o bien nos dan repulsión, como en el caso de las ratas. Eh, bueno, la noche, por supuesto, es una fiel representante del inconsciente de la sombra y la más representativa, si queremos, de las noches es la noche sin luna, ¿no? Esa noche cerrada que era muy temida en la antigüedad porque verdaderamente no se veía absolutamente nada. Y se creía que en esos momentos todos los fantasmas emergían, los fantasmas o los seres del inframundo emergían a la superficie de la Tierra para poder vincularse, ¿no? Quizás con los humanos o poseerlos o vaya a saber qué era lo que podía pasar, ¿no? Cualquier cosa podía pasar en la unión de esos mundos, ¿sí? Bueno, los dioses oscuros en la mitología griega tenemos dos fundamentales, que es Hades, que es el señor del inframundo, que no tenía aspiraciones fuera de su reino, él estaba tranquilo, se lo conocía como un dios bastante justo y reinaba junto a su esposa Perséfone, a la que él había raptado una tarde, ¿no? Se había enamorado de ella y la había raptado y la había llevado al inframundo y esta diosa que se transforma en diosa, era una semidiosa, porque en realidad era hija de Demeter, que era una diosa, o sea, tenía sangre de alguna manera divina, pero se transforma en la diosa Perséfone, en el dios del inframundo, una vez que se casa con este dios y preside el inframundo. Y después tenemos otra diosa muy importante que se llama Hécate, que es la diosa del inframundo también, no rige el reino, pero sí es una diosa muy venerada y muy respetada, tanto por Hades como por Zeus. Es la protectora de las encrucijadas de los tres caminos, se ponía en esos lugares estatuillas para ayudar a los viajeros a decidir qué camino era el más seguro. También se la invocaba para tener suerte en los nacimientos, porque era una diosa que facilitaba y protegía la fertilidad y la maternidad. Era una diosa que instruía a jóvenes hechiceras, había todo un culto, ¿no? Ella tenía su propio templo. Era una diosa también generadora de la abundancia, ¿sí? Piensen que lo oscuro, ¿no? El inconsciente, el signo de Escorpio, si pensáramos en eso, ¿no? Es un signo de gran fertilidad, ¿no? El pantano, que es típica representación como lugar arquetípico del escorpiano, es un lugar de mucha fertilidad, ¿no? Lo mismo ocurre con los volcanes, que también están asociados al planeta Plutón, que es el regente de Escorpio. Cuando Plutón pasa por un tránsito en una carta natal, destruye lo que tiene que destruir, ¿no? Porque es un dios destructor, pero al mismo tiempo planta la semilla para lo nuevo, ¿no? Es esta idea de la muerte y la resurrección. Ella es amante de la soledad, vaga sola por la noche, acompañada siempre de perros y lobos que le son muy leales, podía generar pesadillas, malos sueños, confusiones, pero también habría mundos, ¿no? Por eso se la representa como portando llaves, tiene dagas también para cortar, ¿no? Corta con lo que ya no sirve, es un poco esto que estamos hablando de el planeta Plutón y el Escorpio, y lleva antorchas para iluminar la oscuridad. Es una diosa muy completa porque tiene dominio sobre varios puntos, ¿no? No vive solamente en el inframundo, sino que tiene dominios sobre la tierra, sobre el mar y sobre el cielo, ¿no? Entonces es una diosa que está muy presente, se enoja bastante cuando es ofendida y puede enviar, digamos, castigos muy impresionantes, ¿sí? Es una diosa muy interesante en el sentido que no es una diosa profunda, ¿no? Que no se la convence con cualquier argumento, ¿no? Puede mandar tanto abundancia como también, eh, digamos, situaciones que pueden no ser muy agradables.
Bueno, ¿qué pasa en el tarot? Ustedes pueden ver muchas reseñas de mazos o en algunos videos de YouTube y demás que se refieren al trabajo de la sombra y mencionan algunos mazos, algunos oráculos y demás. Yo lo que les tengo que decir es que en realidad el trabajo de sombra, primero es un trabajo de toda la vida. No es que lo puedo desarrollar con un mazo de tarot. ¿Sí? Volviendo a lo de Jung, es el arquetipo más representativo, ¿no? de nuestra oscuridad y poder desentrañar esa oscuridad, ¿no? Que está tan profundamente hundida en el inconsciente, no es una tarea que podemos llevar a cabo así livianamente, ¿sí? Es un trabajo intenso que lleva toda una existencia. Ahora bien, podemos en el camino ir trabajando, ¿no? Estas partes oscuras, ir iluminándolas al menos, así poder integrarlas. Entonces, podemos utilizar un mazo de tarot, ¿por qué no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos utilizar cualquier mazo de tarot, porque si, digamos, nos encuadramos en la psicología de Jung y entendemos que todo arquetipo tiene su luz y su sombra, entonces desde ese lugar de sombra es donde podemos trabajar, ¿sí? Ahora bien, obviamente hay mazos en el mercado que son específicos para trabajar la sombra y son muy interesantes también. Entonces se puede armar un trabajo en conjunto, digamos, con un tarot, con un oráculo, por ejemplo, o bueno, con dos mazos de tarot, con un mazo de tarot específicamente para trabajar la sombra y otro que no lo sea. En fin, hay en esto que usar la creatividad y la espontaneidad, que es lo más importante. ¿Sí? Yo acá les presento un oráculo que yo uso muchísimo, que es un oráculo de 60 cartas, donde están todos los aspectos de la diosa, ¿sí? Lo que dijimos, como protectora frente al mar, la que abre las puertas, la que allana el camino, la iniciadora de los misterios de la vida y de la muerte, la diosa más abundante en la manifestación, la protectora de encrucijadas, la sanadora, la experta en hierbas que expanden la conciencia y sanan, la guardiana de los umbrales, la que corta las ataduras, la que ilumina la oscuridad. En fin, es una diosa súper compleja y completa. Lo que tiene de interesante este mazo en particular es que tiene todas las facetas, pero los textos son muy cortitos. ¿Esto qué significa? ¿No? Para hacer un trabajo realmente profundo, yo lo que les recomiendo es que estudien el simbolismo de la diosa, se nutran de textos, de otros libros, y vayan completando la información, porque si no queda como muy superficialmente, ¿no? O sea, da por hecho, da por sentado que uno ya conoce en profundidad todos los aspectos de la diosa. Entonces, si ustedes no los conocen, les recomiendo que complementen el oráculo con lecturas. Mm, Un detalle interesante de esta diosa es que, por ejemplo, durante mucho tiempo fue una diosa que no poseía estas características de bruja, hechicera, eh, digamos, este ser que mandaba maldiciones o que se utilizaba para maldecir a otros. Esta faceta más oscura y terrorífica aparece en, eh, en la etapa de los romanos, digamos. Es como que cuando aparecen los romanos en la vida de Hécate, por decirlo así, bueno, le ponen esta impronta más oscura. ¿Mm? Bueno, vamos a ver esto que les comentaba del tarot como, como sombra, ¿no? Como cada arcano, ya sea tanto mayor como menor, tiene su propia luz y su propia sombra, o sea, cuál es su costado consciente o su costado inconsciente. Por ejemplo, en el loco en sombra podríamos representarlo como todo ese peligro, ¿no? Esa exposición, esos riesgos que conllevan el mismo caos, ¿no? La sensación de dispersión, de no tener el foco, en donde todo está por pasar, digamos, pero como todavía no hay nada materializado, también pueden ocurrir cosas que sean del orden de lo dañino.
En el caso del mago, que eso, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, es la utilización del poder para el beneficio propio, ¿no? El que manipula, el que engaña, el que promete cosas que no puede cumplir y demás, ¿verdad? En el caso de la sacerdotisa, podría ser una excesiva sensibilidad que se hace, vuelve susceptibilidad, evasión, ensueño, ¿no? Bueno, como una huida de la realidad y de la materia. Una imagen, por eso acá vamos a encontrar imágenes que nos fueron bajando, ¿no? En relación a la sombra. Entonces, una emperatriz devorando a su criatura, un emperador sofocando a su pueblo, un hierofante llevando a su horda de seguidores a la destrucción, que en muchos casos, ¿no? En nuestra historia contemporánea, por ejemplo, el caso de estas sectas, ¿no? Por ejemplo, Waco, Texas, el joven enamorado perdido en su paraíso eterno, ¿no? O sea, alimentándose de las aguas eternas de lo materno, de ese mundo de lo no diferenciado y queda siempre ahí, ¿no? Eternamente, hasta tan inconsciente está que ya no sabe ni que está perdido. El carro volcando, destruyendo sus posibilidades. Esto me hace acordar por ahí a la gente joven que tiene un montón de posibilidades, que le dio la vida, ¿no? Una buena familia, buena educación y lo que sea, y que por un acto imprudente, bueno, termina destruyendo vidas ajenas y su vida propia, ¿no? O sea, yendo a lo más literal, ¿no? Las personas que, qué sé yo, en un momento de descontrol, después de una fiesta, de una noche de alcohol, salen con el auto a correr una picada y terminan o matándose o matando a lo que llevan en su auto o al que cruza la calle, en fin, y destruyendo todas esas posibilidades que tenía y que había ido construyendo, ¿no? Esa vida y esa familia para esta persona. Bueno, la fuerza matando al león, ¿no? En lugar de esa mujer conteniendo ese león y regulando esa energía. Acá hay una mujer que mata a ese león, ¿no? Mata al instintivo. O al revés, podríamos pensar también, ese león matando a la mujer. El ermitaño muriendo en un invierno, en pleno invierno, ¿no? Olvidándose de su luz, o sea, entregándose a la muerte sin poder entregar su legado, la rueda de la fortuna girando fuera de su eje, sin llegar a ningún lado, ¿verdad? Perdiendo la noción de centro, porque lo más importante en la rueda es el centro, ¿verdad? El centro que es inmutable, todo lo demás gira, ¿no? Va, viene, arriba hacia abajo, pero el centro queda fijo. La justicia siendo tan severa que ya nadie ni le escucha ni le hace caso, el colgado que normaliza su tormento, se martiriza, ¿no? Y queda ahí congelado. La muerte que arrasa, pero se olvida de fertilizar, que eso es lo más importante, lo que yo les decía antes respecto de lo plutoniano, ¿no? Que después de un tránsito de Plutón, todo se rompe, todo se destruye, entramos en un caos, todo se despedaza, pero hay una semilla de lo nuevo que está ahí a punto de generar un paisaje distinto. La templanza, que se enamora de esa alquimia, ¿no? Ese trasvase y se queda en la promesa del amanecer y no pasa nada. El diablo que no entiende que el mal tenía que despertar al bien y que queda también atrapado en esa tortura. La torre que se aferra a los escombros, una vez que se despedaza y se desmorona. La estrella que sigue llorando la pérdida, ¿no? En lugar de encontrar un sentido a toda esa desgracia, si se puede entender como desgracia y no encuentra, digamos, sigue quedándose en lo manifestado en este caso, ¿no? No encuentra en el cosmos un orden superior que le dé esas respuestas. La luna que no se rinde a la luz y se hunde en un pantano que no le permite fertilizar también. ¿Mm? El sol que quiere jugar a ser el niño eterno, ¿no? No quiere crecer, quiere seguir siendo feliz y teniendo todo perdido y no quiere saber nada con la oscuridad tampoco, ¿no? Es un poco como hablábamos de la sombra colectiva, un poco la sombra del New Age, ¿no? Tráeme luz, todo es unicornios, pececitos de colores, ¿no? No,
no quiero meterme en esa oscuridad, no quiero confrontar esa oscuridad, quiero que todo sea hermoso y lindo y brillante. Y demás. Ahí hay sombra, ¿no? Hay una negación de la propia oscuridad. El juicio que resucitó muertos que no podían revivir, ¿no? Y el mundo que baila lejos del reino de la materia y se niega a volver a encarnar. Bueno, eso es un poco la sombra que podemos encontrar en el tarot. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar con la sombra? Bueno, como dijimos, haciendo este ejercicio con el mismo tarot, tratando de estar más alertas, ¿no? Aquellas cosas que nos van generando, nos van llamando la atención. ¿Por qué me enojé tanto con esta persona? ¿Qué se está jugando? ¿No? ¿Qué hay detrás? La sombra también aparece en el acto fallido, aparece en toda esa caterva de palabras que se nos escapan de la boca, que no las quisimos decir y las dijimos. Entonces, si vamos rastreando por qué dijimos eso, en qué contexto y demás, podemos encontrar material significativo para poder ver de dónde viene, ¿no? Y en qué otras circunstancias aparecen estas palabras u otras y demás. En fin, como examinarnos a nosotros mismos. Podemos tener también un diario de sombra que, bueno, yo les recomiendo que le pongan un nombre, porque de alguna manera nombrar a la sombra es una manera también de empezar a darle un espacio, ¿no? Entonces anotar en ese cuaderno, que es un cuaderno personal, todo lo que nos avergüenza o tenemos ganas de hacer y no nos animamos, o todas aquellas cosas que nos van alertando de nuestros aspectos sombríos, como para empezar a reconocer. Cuidado que reconocer tampoco alcanza, hay que reconocer e integrar. Y reconocer es muy importante, es el paso previo, conectar con eso es el paso previo, pero después hay que integrar. Hay un fotógrafo que a mí me parece maravilloso que se llama Fukase, es un fotógrafo japonés contemporáneo, que marca muy claramente cómo es esto de la sombra, ¿no? O sea, él no hizo un trabajo de sombra, pero sí en un momento dado, cuando se exprime muy profundamente porque la esposa lo deja, él empieza a fotografiar cuervos. Cuervos en la nieve, cuervos al aire libre, cuervos en la calle. En Japón es muy común en algunas zonas la existencia de estos cuervos. ¿Sí? Como todo símbolo es dual, ¿no? Tiene una parte luminosa y una parte oscura, pero en su tiempo, digamos, no en lo mitológico, sino en las costumbres o en el sentir de su comunidad, el cuervo es temido, rechazado, ¿no? Es como el portador del mal augurio, de las malas noticias, y él se obsesiona con la idea de fotografiar cuervos, a tal punto que es tan grande el compendio de fotos que termina convirtiéndose en un libro que se llama Cuervos. Y es un libro que lo catapulta de alguna manera a un cierto prestigio, ¿no? Un cierto lugar de reconocimiento dentro del mundo de la fotografía. Y bueno, son fotos muy bellas, todas blanco y negro, de alto contraste. Eh, y ahí podríamos decir que él se está dando cuenta de alguna manera. No sé si decirle se está dando cuenta, pero es una manera, al fotografiar esa cantidad de cuervos, yo creo que en algún punto es consciente de que en ese fotografiar estos animales oscuros y mal augurios, de alguna manera está como tratando de exorcizar inconscientemente sus demonios, ¿verdad? Entonces hay algún principio de reconocimiento. Ahora, si eso queda solamente ahí y no se trabaja terapéuticamente, bueno, esa sombra empieza a avanzar, empieza a avanzar, empieza a tomar vida propia al punto de nos termina destruyendo. Y volvemos al punto de partida de lo que hablamos al principio, ¿no? Si esa sombra no se integra, trae consecuencias para el individuo que no la integra y también para con los demás, para con su entorno. Bueno, volviendo a la historia, el fotógrafo Fukase se cae, empieza a tomar alcohol, se cae en un bar y se lastima y pasan los últimos 20 años de su vida en coma.
Y lo irónico de la situación es que la persona que lo cuida, finalmente, y se hace cargo de él, es esa esposa o ex esposa que lo había dejado en su momento, ¿no? Ironías de la vida. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de la sombra, espero que les sirva, que puedan profundizar algunos de los temas que fuimos dejando. Esto es un tema mucho más amplio, por supuesto, hay mucha tela para cortar, simplemente para darles una idea de cómo se puede trabajar la sombra, también específicamente utilizando el tarot, que es lo que nosotros estamos estudiando en este momento. Así que voy a dejar de compartir y les agradezco muchísimo.